Cuando faltan 14 minutos para que sea la hora, les saludamos como siempre. Bueno, hasta nos bañamos el día de hoy. Ya cometimos el extremo, usamos jabón y todo esto para estar puestos, prestos y listos con ustedes en esta primera emisión Central FM Equilibrio. Nos bañamos, ¿verdad? Hasta con estropajo, Pedro. Sí, con sí, hasta que dolió. Hasta que dolió. Y todavía nos quedamos unos minutitos abajo del agua caliente. Ah, qué rico. En un tipo spa domiciliado, ¿no? Fíjate que yo creo que yo lo hice por muchos años porque ya no tengo copete. Pero Pues son de esas cosas que suceden cuando se pone uno abajo del chorro. A mí hasta estalactita casi me sale de tanta agua que me cae. Estamos como siempre con mucho entusiasmo en esta mañana, saludándoles a través de esta emisión que se emite, esta emisión que se transmite desde el piso 40 de la Torre del World Trade Center aquí en la capital de la República Mexicana y que también se hace un par con nuestros estudios de Woodlands en los Estados Unidos, en la capital del petróleo, en Houston, en North of Houston, en la Unión Americana, a través de esta Central FM Equilibrio, en una alianza estratégica con Gene Group y Central FM Equilibrio. Hoy es 11 de julio, es jueves. O sea, ya como que ya empieza como que a cascabelear la máquina, ya dice uno, pues ¿cuál le puse? ¿Le puse Magna o le puse de la otra? Entonces, no, pues le puse de la vara porque ya está cascabeleando. Y como que el motor lo sabe. Es de los mejores días porque ya por la tarde-noche ya le pones roja, ¿no? De la gasolina ya roja, porque roja. Viene el fin de semana y hay que tener mucha energía. Así es, hay que estar listos para el descanso. Esa es la parte más importante de la energía que necesitamos. Bueno, es que no es descanso. La vida es para trabajar, para crear y para disfrutar, sí, y para ser felices. Mira, agarras fuerza porque el viernes, después, ya por 6 de la tarde, empieza el bailongo y ¿A poco tú eres bailador? ¿De veras? Sí, pero con ¿No las naciste cuentas. con dos patrullas izquierdas? No, yo no bailo. Yo veo cómo baila la gente. A mí me bailan. Ya me bailan los bancos. Me bailan las deudas familiares, las tarjetas. La reinscripción. Uy, ni me di cuenta. Ahora sí que no me lo digas, por favor. Hoy es el día de San Benito de Nurcia. Fíjense que San Benito es el patrono de Europa. O sea, es un cuate bien importante. Fue presbítero religioso cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Es decir, él llevó el cristianismo tiene una parte, digamos, en donde se proliferó el mensaje y después se hizo una reflexión sobre el mensaje del cristianismo como tal, y esto llevó a la vida monástica. ¿Qué pasaba en la vida monástica? Bueno, se hacía reflexión, la gente lo mismo pasa con otra religión. ¿Qué pasa en el Tíbet? Bueno, la gente va ahí, ¿no? se pone así como en modo vuelo, ¿no? Y se ponen a meditar sobre lo que es la espiritualidad y la religiosidad inmanente, es decir, propia del hombre. Entonces, esto lo hizo a San Benito ser un elemento importante de la reflexión monástica. De ahí viene Mónaco, de ahí viene München. Por ejemplo, Múnich es la ciudad monacal porque ahí se practicaba justamente lo que San Benito promovió. Benito tiene un origen latino y significa aquel que Dios bendice. Ahí tienes a Benito Juárez, por ejemplo, que acabó con la iglesia, ¿no? Sí. No sé en dónde no dejó nada, no dejó nada. Bueno, un día como hoy, 1811, en la villa de Vercelli, norte de la península de Italia, el científico Amadeo Avogadro publica su ensayo sobre el contenido molecular de los gases. Avogadro y Ampère fueron dos científicos que trabajaron de manera conjunta también en la teoría de la electricidad, pero en la parte de los gases se empezó a analizar el por qué había una distensión de la cohesión molecular con respecto a la materia física. No es lo mismo las moléculas que contienen este teléfono que traigo en la mano a las moléculas que contienen el gas LP que ustedes consumen en la estufa. Y es materia, pero la cohesión molecular es diferente. Y entonces los estados
líquido, sólido y gaseoso, empezaron a tener una distinción teórica y justamente fue Amadeo Avogadro uno de los principales promotores de lo que fue esta reflexión empírica, es decir, de la experiencia científica. En 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador votó a favor del establecimiento de la monarquía en México. Como les dije ayer, un día como hoy, 1863, llegó a nuestro país Maximiliano de Habsburgo y Carlota, pero al día siguiente la Asamblea de Notables, encabezados por Ignacio Comonfort, llevaron a cabo esta modificación de la estructura del poder en nuestro país y se estableció entonces ya de manera legal la segunda monarquía en la historia del joven México. En 1889 en México se fundó la ciudad de Tijuana. Enviamos un saludo muy cariñoso a nuestros queridos, a la comunidad tijuanense, a sus 120 años de haber sido establecida. Está enorme Tijuana, ahora que estuvimos por allá, está enorme Tijuana, hay zonas ingobernables, hay que decirlo, sí. Hay zonas muy complicadas, las zonas suburbanas de Tijuana son broncas, son bravas, son peligrosas, y hay una Tijuana progresista que pues, se proyecta como lo que esperaríamos que fuera toda la frontera, como una frontera dignificada con respecto de la línea limítrofe con los Estados Unidos. En 1927 se fundó, un día como hoy, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que le dio pauta a lo que después fue la entrega de los Oscar, y no los Óscares, sino los Oscar, así es como se dice. Bueno, también en 1928 se empezaron a transmitir las primeras emisiones regulares de la televisión en Nueva York. O sea, los prolegómenos de la televisión fueron después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda. Ya en 1928 había las primeras emisiones prácticas de lo que después sería la proliferación de uno de los inventos más importantes del hombre en el siglo XX, la televisión. Tele es lejos, visión, vista, la vista de lejos es lo que se empezaba a proliferar, y las ondas hertzianas fueron el elemento fundamental para la propagación de estas imágenes. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, Londres, acabó sucumbiendo a el más intenso bombardeo de la Luftwaffe en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich consideró que tenía que acabar con la capital, con Londres. Londres quiere decir, es un nombre celta, quiere decir detrás del lago. Y Londres se convertía para Adolfo Hitler en una especie de obsesión. Decía, había que acabar con Londres. Entonces aventó a la Luftwaffe y tiempo después aventó a los B-1 y B-2 de Werner von Braun, que eran este principio de la cohetería, que aventaba misiles que acababan en un tiro parabólico, saliendo de Alemania y cayendo justo, fíjense cómo avanzó la ciencia, ¿no? Tan rápido por la guerra, en el centro, en el corazón de Londres. Ahí se hizo emblemático y famoso el búnker de Winston Churchill. Es este sitio, no, me ha tocado en alguna ocasión el privilegio de haberlo conocido. Es un lugar que creo que ya se empezó a abrir al público, pero es un lugar que está recubierto de concreto, tiene una losa arriba del búnker de 1,5 metros de concreto armado, y después está el habitáculo desde el que operaba Churchill la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba su centro de comunicaciones, ahí tenía un mapa en donde iba pinpointing, así iba señalando los lugares que ganaban los aliados y los lugares por donde eran invadidos por los nazis. Era un centro de operaciones en donde tenía una línea directa con Estados Unidos y otra línea directa con Moscú. Y ahí se comunicaba con Roosevelt y ahí también lo hacía con Joseph Stalin. Elementos fundamentales en la alianza
continental en la Segunda Guerra Mundial. Sí se abrió al público y uno de sus atractivos es que no se ha tocado nada de ese momento en el que estaba protegiéndose de las bombas, estaba hablando a todos sus aliados y tal cual está la mesa, tal cual está... ¿Sabes qué? La cama. La cama. Fíjate, la cama de Churchill estaba pegadita a su centro de operaciones, solamente tenía un vidrio, como si fuera una estación de radio, un vidrio que la dividía y tenía una charola con una especie como de círculo que era para ponerse la charola a la hora de comer en la cama, pero el círculo era para darle espacio a la panza. Ah, mira, qué cómodo. O sea, tenía, hazte cuenta, ya ves, una charola sí, muy bien. que se la ponían enfrente, pero tenía un círculo la charola, y entonces tenía un pedacito al centro, que era donde se ponía el plato, pero el círculo era para alojar la panza, y que entonces ahí podía... Y abajo de la cama, una vacinica. Una vacinica, ya para no moverse. Sí, ya para no moverse. Oye, deberían de escuchar las aerolíneas, ese diseño de mesita, ¿no? Para algunos dicen que los que sí algunos, no todos, ¿eh? No todos. Hay algunos incluso que la mesa que está plegada en la poltrona de enfrente no la pueden bajar. No, sí, pues no. Porque se queda como en plano inclinado. En 1969, David Bowie publicó The Space Oddity. ¿Cómo dice? This is Commander Tom to Major Tom to Earth Control, ¿no? Que dice que va en una lata volando en el espacio sin saber a dónde va, cuando deja detrás de él a todos sus quereres. No sé qué estoy haciendo aquí en medio de la nada, dice esta canción de Space Oddity. Oddity quiere decir rareza, esta rareza del espacio de David Bowie, que fue publicado, este trabajo musical, utilizado por la BBC de Londres para la cobertura de lo que fue el alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de ese mismo año, y luego, mucho tiempo después, ya en la Estación Espacial Internacional, un astronauta canadiense la graba con su guitarra y con un back digamos, de la pista de Major Tom to Earth Control, y la graba en medio de la ingravidez. Ahí graba su canción y la manda. Yo creo que es realmente muy... Es la primera canción que se grabada en el espacio. Bueno. Así de fácil. 1900, digamos, por un hombre en el espacio, porque el Voyager ya traía años antes un disco de oro en donde están canciones emblemáticas de todos los países. Eso creo que se los he contado. En la que del lado mexicano está el cascabel. Yo tenía mi cascabel. Esa es la que mandan de México, y la que mandan de todo el mundo es la quinta de Beethoven. En 1975, cerca de la ciudad de Xi'an, en China, en el centro de China, se realizó el descubrimiento arqueológico de los guerreros de terracota. Estos hombres hechos de barro, que fueron hechos por una dinastía para que se pusieran, digamos, en un valle, y entonces los enemigos que veían tras una montaña pudieran calcular que había un ejército bárbaro que guarecía a la población. Se fueron indignados porque no podían atacar a este centro de Xi'an, y resultó después que estos soldados que amedrentaron y ahuyentaron a sus enemigos no eran otra cosa más que piezas de barro. Recuerdo en una ocasión, en una gira con el presidente Fox, que el general Tamayo me dice: bájate a tomarte una foto con los guerreros de terracota. Sí. Y le dije: no, general, yo aquí me quedo. Y fue aquella fotografía en la que, bueno, los chinos estaban indignadísimos, en donde la delegación mexicana, ahí estaba Jorge Castañeda, estaba una comunicadora mexicana que no puedo decir su nombre, pero era de la Micha, estaba el propio presidente, y abrazando a los soldados de terracota, que eran, pues, para los chinos una pieza emblemática intocable. Y bueno, hay veces que hay que quedarse atrás. 1986, como parte de su gira musical del Magic Tour, la banda de rock británica Queen celebró
el primero de 2 exitosos conciertos ante 72,000 personas en el estadio de Wembley, en Londres. Ahí salió esta de We are the champions. No. ¿Esa? Sí. Oye, ¿ya viste la película? Ya. Bohemian Rhapsody. ¿Qué película? Es una maravilla. Se ha convertido en mis favoritos. No, Queens. Es que, mira, creo, no sé, como voz de rock, Freddie Mercury y después todos los demás. Sí. No, este cuate era un tocado así, por Dios, víctima de sus excesos, víctima de su promiscuidad, víctima de su homosexualidad, pero sin duda un genio de la música, un hombre que nació para cantar y murió para ello y por ello. En fin, así se escribió la historia un día como hoy, 11 de julio, que estamos aquí juntos, cuando son 2 minutos después de la hora, ya me pasé, y empezamos aquí con un resumen, con las noticias más importantes en esta primera emisión central, FM, Equilibrio. Les recuerdo, a partir del 1 de agosto, Central FM Equilibrio estará transmitiendo desde las 6 de la mañana con Lalo Torreblanca hasta las 11 de la mañana con Beto y un servidor y Adriana Braniff en los Estados Unidos, en el 92.1 de su radio en la capital de la República Mexicana. Nos da un gran entusiasmo, gran impulso el poderlo hacer mientras que hay una crisis en la radio. Central FM, Equilibrio, va para arriba. Regresamos. Y ahí vamos a descubrir, a revelar el misterio de la quesadilla sin queso. Desde la capital de la República Mexicana. ¿Será